Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el profesor Víctor Vélez de la Cruz. Joaquín, hola. ¿Qué tal? Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna, clase bilingüe. ¿Están listos? Pero antes vamos con un consejo de Ajo Listo. ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. Una de ellas es utilizar el cubrebocas cuando haya mucha gente alrededor y también mantener la sana distancia. Vamos a ver cómo hay que lavarse las manos. Lavarse las manitas con agua y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla y ¡listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Biali, Sihuapilme, Guanabichpilme, Manotoca, Víctor Vélez de la Cruz, Nimitzanilova, Canogatlastoli, Nani, Eguasechinanco, Tanitoca, Tamoyón primero, Tlencuachatatilantli, Guanimochantistok, Panseatepe, Tlenitoca, Huajutla de Reyes, Huexotl, Tiquiliaca, Tunaguatlastoli, Maintagiti, Panseca, Tlamachta, Sentilisli, Len Ome, Pogualisli. Muy buenos días, niños y niñas. Yo me llamo Víctor Vélez de la Cruz. Les hablo en el idioma náhuatl. Soy originario de una comunidad que se llama Huautla, en el municipio Tamaño Primero de Huautla, Hidalgo. Y vivo en Huajutla de Reyes, también en Hidalgo. Trabajo en la supervisión Zona 002 en Huajutla. El día de hoy, Joaquín, ¿Sí? Vamos a ver un tema interesante. Vamos a aprender acerca de cómo realizar síntesis y resúmenes propios. ¡Qué bueno, maestro! Eso es algo que a mí me cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, el otro día estaba platicándole a mi hermana que vi una película muy bonita en la pantalla gigante que pusieron en la plaza central de nuestro pueblo. Mi hermana se durmió a la mitad de mi descripción y cuando se despertó me dijo: es que hablas mucho y te tardas en llegar a la parte interesante. Pero yo creo que cada detallito es importante, ¿no? Joaquín, ¿qué película viste? Qué bueno que me pregunta, maestro. Se llamaba Edelmira la vaca cantora. Wow. Le voy a contar de qué se trata. Por favor, usted no se vaya a dormir. Y ustedes tampoco, niñas y niños. Aquí traigo unas imágenes que me ayudarán a describir todo lo que pasaba en la película. Se trata de la cara de una vaca. Maestro, una vaca iba caminando por el cerro. El viento soplaba violentamente. A la vaca se le sacudía la cola y los cachetes se le inflaban porque el aire que le entraba por la boca. La pobre vaca, que se llamaba Edelmira, mugía desesperada porque no podía avanzar. El viento se lo impedía. En eso pasó volando un zanate, al que también le costaba trabajo aletear. Y maestro, también pasaba una ardilla. Esta ardilla solía saltar de un árbol a otro y no lograba moverse porque el viento la obligaba a permanecer en la rama que se sacudía violentamente, maestro. Ahí está. Tremendo, maestro, tremendo. Maestro, le dije que no se durmiera. Perdón, Joaquín, perdón. Es que tardas mucho en llegar a la parte interesante. Como lo dijo tu hermana. A ver, maestro,
¿No es importante el viento, el zanate, la ardilla, la rama de los árboles que se sacuden como si estuvieran espantando moscas? Bueno, Joaquín, mira, en la película todos esos detalles son importantes, pero en el resumen debes describir los sucesos principales. ¿Qué le pasa a la vaca? A la vaca, pues, se encuentra una cueva y se refugia. ¿Y después? Pues empieza a mugir. El eco de la cueva hace que sus mugidos se escuchen como una bella voz humana. Una señora de la ciudad, maestro, estaba de vacaciones y acampó en el cerro. Al escuchar ese sonido melodioso, se sintió cautivada. Grabó los mugidos y los transmitió en su programa de radio. Un campesino se dio cuenta de que la voz de la vaca y se hizo famosa. Cerró a Edelmira para ganar dinero con ella. La pequeña niña, que era la propietaria de Edelmira, la buscaba por todos lados. Al final, el amor triunfa por encima del dinero. Joaquín, ese es un verdadero resumen. ¿Te diste cuenta de la diferencia? Sí, pero todavía no sé cómo logré resumir la información, profesor. Precisamente, Joaquín, de eso hablaremos el día de hoy. ¿Cómo es y cómo se hace un resumen y una síntesis? ¿Es lo mismo? ¿Qué hago si el maestro me pide hacer un resumen? ¿Será difícil? ¿Será difícil hacer síntesis? Bien, los invito a ver un video que nos habla sobre las emociones. Lo utilizaremos para entender el proceso que debemos seguir al momento de realizar un resumen, para que no se le olvide las ideas más importantes, anotarlas en un cuaderno, por favor. Sí. ¿Alguna vez te has enojado tanto que no sabes qué hacer? ¿O te has sentido tan triste que no paras de llorar? Niñas y niños tienen el mismo derecho a sentir y expresar sus emociones. Todas son válidas y tenemos distintas formas de mostrar lo que sentimos. Hay quienes les gusta estar solos cuando están tristes, o quienes abrazan su peluche favorito cuando tienen miedo. A la mayoría se les nota en la cara cuando están molestos, sorprendidos y hasta cuando sienten vergüenza. Las emociones y sentimientos son parte de nosotros. Aprender a identificarlos, reconocerlos y expresarlos es importante. Siempre di lo que sientes y lo que piensas cuando te sientas bien, con comentarios positivos como "me da gusto verte" o "me alegra que seas mi amigo o amiga". Y si lo que sientes es enojo, aléjate, conserva la calma, respira y cuando estés listo, acércate y di con voz relajada: "Estoy molesto contigo por esto". Todos tenemos derecho a expresar nuestras emociones, siempre y cuando no dañen a los demás ni a nosotros mismos. ¡Di lo que sientes! Profesor Víctor, qué bueno que vimos ese video. Ahora sí voy a respirar y a tranquilizarme. Esto de los resúmenes parece ser muy difícil y ya me estaba preocupando, profesor. Joaquín, tranquilo, respira, no te angusties. Normalmente los resúmenes los elaboramos a partir de material escrito, como este, por ejemplo. Por lo que resulta más fácil subrayar con un lápiz la información que nos parezca relevante o importante. El paso número 1 es leer toda la información de principio a fin, para que puedas entenderla y asimilarla. El paso número 2, subrayar con un lápiz los conceptos que te parezcan importantes. Trata de subrayar solamente lo que resulte verdaderamente imprescindible. El paso número 3 es redactar la información tomando en cuenta que el resumen responde a algunas preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Debe ser redactado en tiempo presente y debes transcribir las palabras del autor sin agregar comentarios ni modificaciones. Bien. En el caso del video que acabamos de ver, aunque no podremos subrayar las ideas principales porque no se trata de un texto, sí pudimos anotar las ideas principales. Sí. Yo anoté varias ideas tal y como las dijeron los personajes. Todas las emociones son válidas. Tenemos derecho a expresar lo que sentimos.
Hay que aprender a reconocer, entender y expresar las emociones. Si nos sentimos contentos, podemos decírselo a las personas con las que estamos compartiendo un momento feliz. Si estamos enojados, debemos alejarnos antes de hablar con la persona que provocó esa molestia. Es importante expresar las emociones, pero no debemos dañar a nadie. ¿Cierto? Muy bien, Joaquín. Ahora debes ordenar esas ideas en tu resumen. Sí. Vamos a ver un breve video en el que se recapitulan los pasos sobre los que acabamos de hablar. Hola, bienvenidos. Hoy día vamos a hablar sobre cómo hacer un buen resumen. Pero, ¿qué es un resumen? Pues es un texto que sintetiza o abrevia las ideas de un texto de mayor tamaño o complejidad. ¿Y para qué sirve? Pues se utiliza para dar la misma información del texto, pero de manera abreviada. Habitualmente, reducimos el texto hasta en un 25% de su tamaño. ¿Y cómo hacemos un buen resumen? Pues empezamos con una lectura del texto en silencio y muy concentrados. Si tenemos que leer 2 o 3 veces incluso, también está bien. Luego de haberlo leído lo suficiente como para comprenderlo, subrayamos las ideas básicas. Eliminamos todo aquello que sea irrelevante, anecdótico o secundario. Luego, organizamos las ideas en forma de esquema. Lo habitual es hacer una introducción o presentación, desarrollo y una conclusión del texto. Y por último, pasamos a redactar de modo correcto y preciso todas esas ideas importantes o básicas que hemos detectado para nuestro resumen. Pero también tenemos que considerar algunos detalles. Por ejemplo, como que el resumen responde a las preguntas de quién, qué, cómo, dónde y por qué. Que el resumen nunca contiene la fórmula había una vez cuando se trata de un cuento, que no incluimos diálogos y que siempre está escrito en un tiempo presente. Y para finalizar, no olvides revisar que el texto esté escrito correctamente y que no tenga fallas ortográficas. Bien, Joaquín. Hablemos de las diferencias entre un resumen y una síntesis. Sí. Un resumen es una exposición breve, oral o escrita, de las ideas principales de un asunto o tema. Para elaborar una síntesis, el texto original debe pasar por un proceso de análisis, es muy diferente al resumen. Después de que leíste y comprendiste el texto, redactarás con tus propias palabras lo que te parezca más importante. Tenemos ahí, por ejemplo, en pantalla, que es un resumen. Sí. ¿Puedes ayudarme? Sí, claro. El resumen es una versión corta de un texto donde se pueden utilizar las mismas palabras para presentar de manera concreta los puntos más importantes del tema. Las ideas principales son expresadas de manera directa y concreta. Claro que sí. Características del resumen. Preciso. Debe ser preciso en la exposición de las ideas, presentando de manera clara y concreta de qué se trata el tema en cuestión. Completo. Tiene que abarcar todas las ideas más fundamentales del tema. Lógico. Todas sus partes deben estar organizadas, demostrando la relación entre cada idea. El autor no tiene permitido emitir expresiones personales, deducciones o conclusiones propias. ¿Y qué es una síntesis? La síntesis es la presentación corta de un texto más largo que ha sido analizado e interpretado por el autor. Es la síntesis. Más bien, en la síntesis, maestro, el autor se permite en análisis e interpretación más profundo del tema para producir una composición más personal sobre los conceptos de los autores en los que se basa. Muy bien. Originalidad. El autor debe utilizar palabras y un estilo propio al momento de redactar. Libertad. El autor puede escoger el orden en que va a presentar las ideas.
la longitud del texto, así como la manera en la que desea abordar el tema. Investigación. Para poder redactar una síntesis completa es necesario realizar una investigación sobre los conceptos que se abordan para así poder llegar a conclusiones e introducir nuevas ideas. Casi siempre la escribe el propio autor y solo algunas veces alguien externo. Bien, Joaquín. Ahora que sabemos ya la diferencia entre un resumen y una síntesis, vamos a aprender una manera sencilla para hacer un resumen. Mi maestro. ¿Sí? Hagamos juntos un ejercicio, ¿te parece? Me parece bien. Leamos el texto siguiente en la presentación. ¿Cómo empezamos a contar? Veamos esta historia y vamos a leerlo las veces que sea necesario. ¿Estás listo? Sí, maestro. Muy bien. ¿Cómo empezamos a contar? Cuando la gente empezó a contar, casi con toda seguridad utilizó las manos. Como casi todo el mundo tiene 10 dedos, es comprensible que contaran en decenas. Y así fue como comenzó nuestro moderno sistema para contar, el sistema decimal. Los dedos eran una forma de contar antes de que existieran palabras para los números. Tocarte los dedos al contar ayuda a llevar la cuenta, y levantar los dedos en el aire es una forma de expresar números sin palabras. El vínculo entre dedos y números es antiguo. Hoy día usamos la palabra dígito, dedo en latín, para referirnos a un número. Los matemáticos dicen que contamos en base 10, lo que significa que contamos en decenas. No existe razón matemática para contar en decenas. Es un mero accidente biológico. Algunas culturas antiguas utilizaban las manos para contar en base 5. Si existieran extraterrestres con 8 dedos, seguramente contarían en base 8. Durante gran parte de la historia, los hombres apenas han necesitado los números. Antes de la agricultura, recolectaban alimentos de la naturaleza. Recogían solo lo que necesitaban y apenas les sobraba nada para comerciar o intercambiar. Por eso, no tenía sentido contar las cosas. En algunos lugares, la gente todavía vive como cazadores-recolectores. La mayoría sabe contar, pero apenas se molestan. La tribu piraña de la selva amazónica solo cuenta hasta 2. Todos los números grandes son muchos. Si se puede vivir sin números grandes, ¿por qué alguien empezó a contar? Para evitar los engaños. Imagina que pescas 10 peces y le pides a un amigo que te los lleve a casa. Si no supieras contar, podría robarte alguno y nunca lo sabrías. Muy bien, Joaquín. ¿Qué te pareció la lectura? Maravilloso, maestro. Muy bien. No es necesario tener demasiado, ¿verdad? Según la lectura. Bien. ¿Y ustedes en casa alcanzaron a tomar nota? ¿Subrayaron? Bien, vamos a ver cómo quedaría el resumen una vez que subrayamos. Cuando la gente empezó a contar, utilizó las manos. Casi todo el mundo tiene 10 dedos. Contaban en decenas. Así comenzó nuestro sistema decimal. Los dedos eran forma de contar antes que existieran palabras para números. Tocarte los dedos ayuda a llevar la cuenta. Levantar los dedos es una forma de expresar números. Usamos la palabra dígito para referirnos a un número. Contamos en base 10. Accidente biológico. Culturas antiguas utilizaban contar en base 5. Durante la historia, los hombres apenas han necesitado los números. Antes recolectaban solo lo que necesitaban. Sobraba nada para comerciar. No tenía sentido contar las cosas. En algunos lugares la gente sabe contar, pero apenas se molestan. La tribu piraña solo cuenta hasta 2. ¿Por qué alguien empezó a contar? Para evitar engaños. Si no supieras contar, podría robarte. Ahora comenzaremos a unir las palabras, a unirlas en párrafos, todo lo que marcamos. Recuerda usar conectores o lo que sea necesario para que las ideas queden en un orden lógico. Veamos el ejemplo. Podemos darnos cuenta que ahora lo que hace rato marcamos queda ya en un texto. Cuando la gente empezó a contar, utilizó las manos. Todo el mundo tiene 10 dedos. Contaban en decenas. Así comenzó el sistema decimal. Los dedos eran forma de contar antes que existieran palabras para los números. Tocarte los dedos
ayuda a llevar la cuenta. Levantar los dedos es una forma de expresar números. Hoy usamos la palabra dígito para referirnos a un número. Contamos en base 10 por un accidente biológico. Culturas antiguas contaban en base 5. En la historia los hombres apenas han necesitado los números. Antes recolectaban solo lo que necesitaban. No sobraba nada para comerciar. No tenía sentido contar las cosas. En algunos lugares la gente sabe contar, pero apenas se molestan. La tribu piraña solo cuenta hasta 2. ¿Por qué alguien empezó a contar? Para evitar engaños, si no supieras contar, podrían robarte. Y así queda nuestro resumen. Muy bien, maestro. Joaquín, ¿qué tal? ¿A ti cómo te fue en casa? ¿Lograste hacer tu resumen? ¿Tu trabajo final quedó como en el ejemplo? No te preocupes, no tiene que ser exactamente igual. Ahora solo queda revisar el escrito, checar la ortografía, hacer los ajustes necesarios y queda terminado para entregar el ejercicio a tu maestro. Para realizar la síntesis se requiere de más habilidad, Joaquín. Existen diferentes tipos de paráfrasis. La paráfrasis mecánica, donde se usan sinónimos o se sustituyen frases y o expresiones con cambios sintácticos mínimos. La paráfrasis constructiva se redacta otro enunciado con características muy distintas, pero manteniendo la idea principal del texto en estudio. Veamos algunos ejemplos de síntesis. Así se hace una síntesis. Empezamos con realizar una lectura completa del texto. Releer el texto con el fin de subrayar las ideas centrales. Identificar las ideas centrales de cada apartado del texto. Expresar las ideas recurriendo a la paráfrasis. La paráfrasis proviene del latín paráfrasis. La característica fundamental de la paráfrasis es el uso del lenguaje propio del individuo. Ejemplos de paráfrasis. Las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que el de los ojos. Paráfrasis puede ser mientras el ser humano continúe odiando por diferencias como el color de la piel de los demás, las guerras y la violencia continuarán. Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que todos ignoramos las mismas cosas. La paráfrasis sería: ninguna persona sabe todo. Lo que pasa es que cada uno conoce de temas distintos. Muy bien, maestro. ¿Qué te parece si eliges un texto o libro de tu agrado y te trazas la meta de realizar una síntesis? Yo te puedo sugerir el siguiente texto, Joaquín. A ver. De la cultura náhuatl. Sí, maestro. ¿Sí? Se llama La inundación y me voy a permitir leerte. Cuentan que hace como 60 años en esas tierras hubo una inundación por el rumbo de Tequila, en Jalisco. Cuentan los ancianos que el agua había negado Ostotitla, lugar entre muchas cuevas, donde hay una cueva muy bonita, que en ese entonces era utilizada como cárcel. Como hay muchas cuevas, toda la gente pensó que el agua se iría por ahí, pero no fue así. Se reunieron los ajahuales con un viejo llamado José, que ya murió. Estos ajahuales llamaron a unas bonitas chihuis. Estas chihuis tienen el cabello largo, las faldas largas y llevan en las manos un manojo de tizones encendidos. Llegaron a la laguna que se había formado en la cueva y empezaron a darle vueltas. Al completar 7 vueltas, se echaron al agua en un lugar llamado Atalaquia, lugar donde se hunde el agua. Un fuerte trueno sonó dentro de la cueva y el eco resonó en el cerro Jicoyatzi, cerro que retumba. Ese trueno sonó cuando las bellas chihuis se sumergieron en el agua. Le hicieron un cauce al agua que fue a salir a San Andrés Tenejapa. Las chihuis nunca volvieron a aparecer, aunque en las tierras de Tequila se dice que aún viven 6 ajahuales, 3 hombres y 3 mujeres. Maestro, yo hice mi síntesis y un resumen. Ah, muy bien, Joaquín. Perfecto. Estuviste muy atento a la clase. Sí. Hiciste un buen resumen sobre la película de la vaca y una síntesis sobre el video de los sentimientos. Así es. Eso es bastante bien. Tanto el resumen como la síntesis son medios o instrumentos poderosos para aprender mejor. ¿Sí? Aprendimos que podemos y debemos usar palabras para lograr una buena síntesis, ya sea de un texto o de un libro completo.
Algunos ejemplos de paráfrasis son una poesía que se convierte a prosa, un cuento a novela, a verso y la traducción de un texto de un idioma a otro. ¿Sabías que, por ejemplo, la Biblia ha sido traducida en muchos idiomas? Sí, maestro, que es el libro más traducido. Claro, es el libro más traducido. Es un ejemplo de este trabajo. Es muy importante y necesario que practiques regularmente el desarrollo de resúmenes y paráfrasis para que tu habilidad siempre mejore continuamente. Bien. Realiza un ejercicio de ambos y compártelos con tu maestro. Tiene usted razón, maestro. Es importante que el profesor revise los ejercicios. Muy bien, Joaquín. Vamos a terminar dejando en claro qué es una síntesis. ¿Cómo se hace una síntesis? Sí, maestro. Para empezar, realizamos una lectura completa del texto. Releemos el texto con el fin de subrayar las ideas centrales. Identificar las ideas centrales de cada apartado del texto. Expresar las ideas recurriendo a la paráfrasis. La paráfrasis es una palabra que proviene del latín, paráfrasis. La característica fundamental de la paráfrasis es el uso del lenguaje propio del individuo. Se basa en el uso de palabras sencillas con el fin de lograr una mejor comprensión del texto original. Asimismo, se añaden las opciones o las opiniones o comentarios del propio lector, ampliando el texto original. La ventaja de la síntesis es que desarrolla tu capacidad de comprensión, organiza las ideas del tema en un orden y estudias de una manera más eficaz. Ejemplos de paráfrasis tenemos que dice: las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que el de los ojos. La paráfrasis sería: mientras el ser humano continúe odiando por diferencias como el color de la piel de los demás, las guerras y la violencia continuarán. Todos somos muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. La paráfrasis sería: ninguna persona sabe todo, lo que pasa es que cada uno conoce de temas distintos. Maestro, muy interesante su clase. ¿Quiere agregar algo más? Joaquín, por hoy hemos terminado. Tlaxcamati miak, pampanahuayan tequitique, tlahuel niyolpaki, niminextilik, sequindoc yancuic ixpantilistli. Ximocuitlahuica cuali, huan ximocahuaca inmocha, que nopa, nimatitlamise ni huayicocolistli, huan sempa timuitase, pantocatlamachtiloyan. Muchas gracias a todos por haber trabajado conmigo el día de hoy en esta clase. Me alegra mucho haberte compartido algunos nuevos conocimientos. Cuídense mucho, quédense en casa para que rápido terminemos con esta pandemia y así pronto podamos vernos en nuestras escuelas. Hemos terminado con ¿y tú sabes cómo elaborar un resumen? Espero lo hayan disfrutado tanto como el maestro Víctor y yo. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. En México, el 2 de noviembre festejamos el Día de los Fieles Difuntos. Por eso, no tendremos clases, sino una programación de entretenimiento. ¡No te la pierdas! Si necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.